Bendiciones, amados hermanos de las naciones. Desde Cuba, el evangelista Oscar Bertrán, desde nuestro programa La Voz de la Sanidad. Hoy vengo a compartir una palabra poderosa, un tema muy poco predicado hoy en día en la iglesia y que se convierte más que nunca en una necesidad de carácter urgente para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, en los tiempos actuales que vivimos. Damos gracias a Dios por esta transmisión, por este momento de poder llegar hasta cada uno de ustedes. Así que déjame saber desde qué país nos estás viendo en esta hora. Queremos bendecirte en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta es una noche sobrenatural, una noche profética, una noche de cambio, de transformación, una noche de liberación, de milagros, de profecía, de sanidad. Prepárate para tener un encuentro sobrenatural con Jesús en esta noche. Hemos tenido una semana súper sobrenatural. Estuvimos orando, impartiendo administración, profecía a personas de diferentes naciones. Testimonios poderosos de milagros, liberaciones. Estuvimos ayer sábado ministrando a personas de diferentes naciones, grupos de personas que se reunieron en casas en diferentes naciones, Venezuela, Cuba y en otros lugares donde estuvimos llamándole por videollamada, orando por ellos, y Dios hizo cosas impresionantes. Gente sanada de artrosis generalizada, una mujer de 10 años enferma con artrosis generalizada y fue sanada instantáneamente. Una hermana que tenía nódulo en el seno fue sanada instantáneamente mientras orábamos por ella. Personas siendo cambiadas, transformadas, profecía, Dios revelando en medio del momento donde estaba ministrando a estas personas cosas que habían en su corazón que debían alinear con Dios, profecías personales. ¡Wow! Dios está vivo, aleluya. Y esta es una noche extraordinaria. Te bendigo. Allá en Suecia bendigo a Humberto Ramos. Bendiciones, amado. Bendiciones a su esposa, a sus hijos también. Bendecimos también allá en Miami a mi madre Hortensia. Aleluya. Qué bueno que estás conectada para recibir una palabra de Dios en esta noche. Es una noche sobrenatural. Por favor, dale a compartir ahora mismo ya a este tiempo de ministración que vamos a tener ahora, para que tus amigos también puedan conectarse y puedan recibir de lo que el Padre ha preparado para nosotros en esta noche sobrenatural. Saludamos también en Venezuela a nuestro hermano Fran González. Dios te bendiga, amado hermano. Qué bueno que estás conectado. Un joven hambriento y sediento por la presencia, por el poder sobrenatural. Te bendigo en el nombre de Jesús desde aquí, desde Cuba. Allá Jorge Mario también en Guatemala. Bendiciones al hermano Jorge Mario, a su esposa, a sus bellas niñas. Aleluya. Gloria a Dios por ustedes que están recibiendo y anhelando. Bendiciones también al apóstol Bernardo de Quesada allá en Cuba, en Camagüey. Gracias, apóstol, por su respaldo ahí todo el tiempo. Hoy quiero compartir acerca del tema, cómo oír la voz de Dios y su importancia, ya que creo que vivimos momentos determinantes ahora mismo y que toda esta situación actual que se está viviendo ha estado demostrando y revelando el corazón de muchos hijos de Dios y sus condiciones. Y es triste decirlo, pero en muchos lugares ahora mismo hay una gran frialdad en muchos cristianos. Muchos cristianos tristemente en medio de esta situación se han debilitado en su fe. Algunos han hasta abandonado el ministerio, y es triste las noticias también actuales que se ve dentro de la iglesia respecto a la fe, respecto a la permanencia de cada uno de los hijos de Dios, hoy más que nunca en los tiempos que vivimos. Por eso el Espíritu Santo puso en mi corazón el de poder compartir en esta noche acerca de cómo oír la voz de Dios y la importancia para cada uno de nosotros hoy en día, oír la voz de Dios, saber qué Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros en lo personal, ya que la mayoría de los cristianos hoy en día no conocen la voz de Dios, no aman el oír la voz de Dios, sino que se han hecho dependientes de lo que Dios le pueda decir a otros, pero ellos nunca han aprendido a oír la voz de Dios. En muchos casos hay pastores o líderes que nunca han enseñado a la iglesia cómo oír la voz de Dios, cuáles son los beneficios para nosotros como hijos, oír la voz de nuestro Padre.
Y entonces hoy el Espíritu Santo trae una palabra que va a traer instrucción, una palabra direccional a tu vida. Hay una palabra profética de parte, hay un despertar de Dios hoy en tu vida, para que comencemos más que nunca a amar y desear la voz de Dios en nuestra vida como algo constante, como algo necesario, como lo primero en nuestra vida. Mi pregunta sería, ¿desde cuándo usted no oye la voz de Dios? ¿Sabe usted cuáles son las voces que le han estado hablando en este día? ¿Sabe usted discernir si hoy le habló Dios o le habló la voz de la carne o le habló la voz del diablo o le habló la voz del mundo? Es necesario que como hijos de Dios conozcamos, amemos oír la voz de Dios y sepamos discernir cuándo es Dios que me está hablando y qué es lo que debo hacer cuando la voz de Dios viene a mi vida. Así que prepárese para una palabra poderosa. La Escritura dice en Hebreos capítulo 1, dice así la Escritura, en el verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Wow! Es decir, que encontramos que desde el Antiguo Testamento vemos a Dios deseando comunicarse con el hombre. Si nos remontamos al libro de Génesis y aquella relación preciosa, poderosa que Adán tenía con Dios y cómo Dios le hablaba a Adán y Adán escuchaba a Dios y experimentaba no solamente lo que Dios había creado, sino que experimentaba continuamente la voz de Dios, hablándole, ministrándole, indicándole, direccionándole, enseñándole. Y tristemente hoy en día vemos también en el Antiguo Testamento, mejor dicho, cómo vemos la voz de Dios presente a través de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes, cómo Dios también habló a través de sueños, a través de visiones. Es decir, que hablamos de un Dios que desea comunicarse con nosotros, que nos habló, sí, por medio de su palabra, nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, pero también nos está hablando hoy en día a través del Espíritu Santo. Cuando nos remontamos al Antiguo Testamento, vemos de manera muy fuerte la voz del Padre hablando. Ya en el Nuevo Testamento, Dios viene a hablarnos a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de lo que conocemos como hechos del Espíritu, después que Cristo asciende, vemos entonces Dios hablándole a la iglesia, hablándole a sus hijos a través del Espíritu Santo. Entonces es necesario que nosotros nos demos cuenta que Dios desea comunicarse con nosotros, Dios desea hablarte, Dios desea impartirte su voluntad y su revelación en cuanto a tu vida, en cuanto a lo que quiere hacer contigo. Por eso es necesario que nosotros entendamos qué es. Más que nunca en los tiempos que vivimos, usted y yo necesitamos la voz de Dios continuamente. Es triste lo que está pasando en la humanidad. No solamente hay una pandemia, hay frialdad, hay tibieza, hay mundanalidad y hay muchas otras cosas que no solamente están afectando al mundo, están afectando también a la iglesia. Y la iglesia ha perdido en su inmensa mayoría la voz de Dios. Y por eso estaremos viendo en el desarrollo de este tema que quiero compartir cosas muy fuertes que están pasando en la iglesia en la actualidad, que muestran e indican una señal de que hay ausencia de la voz de Dios en muchas iglesias hoy en día en la actualidad, y la necesidad que tenemos hoy en día de la voz de Dios en nuestra vida. Usted no se puede ser dependiente siempre de un profeta. Gloria a Dios por lo que fluye en lo profético. Le doy gracias a Dios porque soy un hombre que fluye en lo profético, pero usted no se puede ser dependiente siempre de un profeta para que le indique a usted una palabra de parte de Dios. Usted tiene que aprender a desarrollar una relación con Dios desde donde usted pueda oír la voz de Dios. Es tiempo de asumir la responsabilidad en tu vida, de aprender a oír la voz de Dios, de saber lo que Dios quiere hablarte a ti en lo personal, sin tener muchas veces que usar a otra persona para Dios indicarte lo que quiere hacer contigo, lo que quiere hacer con tu familia o cualquier bendición que Dios quiere darte. Es tiempo que tenemos que levantar eso en nuestra vida. En Juan capítulo 16 verso 3 la escritura dice, Jesús mismo hablando del Espíritu Santo dijo, y él dice, y el Espíritu Santo vendrá, dice, y los guiará a toda verdad.
dice, y no hablará nada por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber lo que habría de venir. Es decir, que Jesús nos está hablando claramente que el Espíritu Santo nos va a estar hablando más que nunca en estos tiempos. Ahora Dios lo hace a través del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere acerca del Padre y del Hijo, que tiene que ver con nuestras vidas hoy en día. ¡Gloria a Dios! Que el Espíritu Santo es la voz de Dios continua en nuestras vidas hoy en día y que Dios desea comunicarse con cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por tener un Padre Celestial que desea comunicarse con sus hijos, que desea revelarse a sus hijos, que desea tener una comunión contigo de tal manera que Dios dice, quiero que aprendas a oír mi voz, quiero que aprendas a discernir mi voz, quiero que sepas y que ames mi voz. Aleluya. Ahora, el problema de mucha gente del por qué no oye la voz de Dios es porque no quieren oírlo con las motivaciones correctas. ¿A qué se refiere usted, profeta Oscar? ¿A qué me refiero? Tenemos que tener motivaciones correctas para escuchar la voz de Dios hoy en día a través del Espíritu Santo. Y una de esas motivaciones correctas que tenemos que tener hoy en día para escuchar la voz de Dios es desear oír la voz de Dios con el propósito y la intención de conocerlo. Aleluya. En otras palabras, profeta, ¿para qué quiero yo escuchar la voz de Dios hoy? Para conocer más a Dios. Aleluya. Aunque Dios nos está hablando a través de las Escrituras, Dios nos habla de muchas otras maneras también. Nos habló a través de su Hijo, dice la Escritura. Ahora nos habla también a través del Espíritu Santo. Nos habla a través de sueños, nos habla a través de visiones, nos habla a través de profetas, te habla a través de tus pastores, te habla a través de líderes, te habla a través de la naturaleza que Él ha creado. Dios tiene muchas formas o maneras de hablarnos, pero al final todo lo que Dios está buscando con hablarte a ti, una de las primeras cosas es que tú puedas conocer más a Dios. Aleluya. Tenemos mucha gente hoy en día que habla de Dios, pero no conoce a Dios. Porque si tú no conoces la voz de Dios, entonces usted no conoce a Dios. Por eso es tiempo de ¿qué? De que comience a incentivarse en tu espíritu, en tu alma, un deseo ferviente de ¿qué cosa, profeta Oscar? De conocer a Dios. ¿A través de qué? De oír su voz. Esa es una de las razones principales, esa es una motivación correcta en nuestro corazón hoy en día para oír a Dios, para conocerle más. No es lo que te puedan contar de Dios, no es solamente lo que la Escritura diga acerca de Dios, sino lo que usted experimenta con Dios día a día, en su relación con Dios, en su servicio a Dios y en todo lo que Dios te ha llamado. Es tiempo de conocer a Dios, es tiempo de oír su voz. Aleluya. ¿Por qué? Porque podré conocer más a Dios. Es extraordinario cuando Dios me habla a través de su Espíritu Santo y se revela mi vida como mi Padre, se revela mi vida como mi guardador, como mi protector. En esos momentos específicos a veces de crisis, de adversidad, de enfermedad que a veces estamos viviendo y de pronto viene la voz de Dios a través del Espíritu Santo a alentarte, a consolarte, a animarte, a fortalecerte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Por eso, eso es uno de los motivos principales por los cuales tenemos que conocer a Dios. 2, ¿por qué tenemos que conocer a Dios? Escuchar la voz de Dios, Oscar. Obediencia, para tener la intención de obedecer a Dios. En otras palabras, ¿sabes por qué yo quiero oír la voz de Dios? Para obedecer a Dios. Porque mi efectividad está conectada a oír la voz de Dios. El hecho de que muchos cristianos hoy fracasan en su ministerio, en su matrimonio, en su economía, en su finanza y en proyectos que emprenden es porque no tienen la voz de Dios, no aman la voz de Dios, no conocen la voz de Dios y por eso muchas veces actúan por instinto humano, actúan por experiencia humana y obvian la importancia que tiene para nosotros la voz de Dios hoy en día.
No solamente la manera en que Dios le habló a Moisés, la manera en que Dios le habló a Jesús, la manera en que Dios le habló a Elías y a los profetas y que le habló a los apóstoles en el primer siglo, sino que Dios todavía desea comunicarse. Pero tú necesitas amar la voz de Dios. Dios nunca podrá hablarle a un hijo que no desea oír su voz. Es como un padre terrenal con su hijo. Un padre desea, ¿qué cosa? Instruir a su hijo, hablarle a su hijo, para que su hijo tenga éxito en la vida, para que tenga progreso, para que tenga avance. Pero si su hijo ignora el escuchar la voz de su padre, ignora los consejos de su padre, entonces su padre se le dificultará mucho que su hijo tenga éxito porque no quiere escuchar su voz. Es lo mismo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Si usted no ama oír la voz de Dios, si usted no ama la voz de Dios y le presta la importancia que tiene la voz de Dios, ¿cómo usted va a progresar si nuestra efectividad, si nuestras bendiciones están conectadas primeramente a oír la voz de Dios? Yo sé que también hay que obedecerla, pero quiero hablarte principalmente en esta noche de la importancia de oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para obedecer, es decir, tener en mi interior la intención de obedecer a Dios. Por eso yo quiero que Dios me hable todos los días, de la manera o de la forma que Él quiera, como Él quiera hacerlo. Pero yo entiendo que me es necesario oír la voz de Dios. Tengo en mi corazón, ¿qué cosa? La intención de oír y obedecer su voz. Y por último ahí, otra de las motivaciones correctas es amar la voz de Dios. Mi pregunta para usted sería, ¿ama usted la voz de Dios? ¿Anhelas diariamente que Dios te hable? ¿Tus decisiones están siendo tomadas por la voz de Dios en tu vida o por tus pensamientos? ¿O te das cuenta que no tienes esa pasión por la voz de Dios? Tristemente, la mayoría de cristianos hoy no conoce la voz de Dios. No aman la voz de Dios. Ellos se dejan llevar por las otras voces que le hablan. Las otras voces dominan y gobiernan de una manera su vida. ¿Por qué? Porque al no amar la voz de Dios, a alguien más estás escuchando. Tu fracaso y tus frustraciones vienen también de no oír la voz de Dios. Entonces tenemos que aprender por las motivaciones correctas que acabo de hablarle ahora mismo, el por qué tengo que amar la voz de Dios, la intención de oír la voz de Dios para obedecerla. No quiero oír la voz de Dios solamente para decir Dios me habló. Quiero oír la voz de Dios para obedecerla. Quiero agradarle a mi Padre Celestial. No solamente quiero que me hable, quiero obedecer la voz de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios para con mi vida todos los días. ¿Cómo lo hago, profeta Oscar? A través del oír la voz de Dios. Usted tiene que comenzar a amar la voz de Dios como nunca antes en su vida. Hay una necesidad en la iglesia en la actualidad. Hay una necesidad en cada hijo de Dios. Hay una necesidad en cada ministro, en cada ministerio. ¿Cuál, profeta Oscar? Economía, finanzas. Eso hace falta, pero sobre todo, oír la voz de Dios. Eso es imprescindible para nosotros hoy en día, en medio de un mundo lleno de pecado y de maldad, en medio de la mayoría de las iglesias. Hoy en día es terrible las cosas que están pasando, las cosas que se predican, las cosas que se profetizan, las cosas que se ministran, que están totalmente erradas. Pero como la iglesia no ha pagado el precio de amar la voz de Dios con la intención de obedecerla, de conocer a Dios, entonces le dicen amén a todo lo que oyen dentro de la iglesia, obedecen todo lo que oyen sin saber si es la voluntad de Dios. ¿Pero por qué, profeta Oscar? Porque no conocen la voz de Dios. Pero Dios te está hablando a ti en esta hora. Tú que me estás viendo en Venezuela, en Miami, tú que me estás viendo en Suecia, tú que me estás viendo allá en Guatemala, tú que me estás viendo en Perú, en República Dominicana, en Argentina, en Colombia. Dios te está diciendo, hija, hijo que me estás viendo, quiero que conozcas mi voz, quiero que ames mi voz y quiero que obedezcas mi voz. ¿Para qué? Para que mis bendiciones te sigan de continuo a pesar de la crisis, a pesar
pesar de una pandemia, a pesar de la situación difícil, a pesar del mal momento que puedas estar viviendo, necesitas la voz de Dios de carácter urgente en tu vida. Necesitamos la voz de Dios en nuestro matrimonio. Necesitamos la voz de Dios en el ministerio. Necesitamos la voz de Dios en nuestro negocio. Necesitamos la voz de Dios en nuestra vida espiritual. Necesitamos la voz de Dios en cada decisión que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque ahí vendrá el respaldo de Dios. Aleluya. Bendito sea Jesús. Por eso le dije que Dios ha hablado de muchas maneras, como acabábamos de leer y vemos en el Antiguo Testamento. Habló a través de profetas, sacerdotes, reyes. Habló a través hasta de una mula, habló Dios a un profeta. Dios tiene muchas maneras de hablar. En Proverbio habla que uno de los lenguajes de Dios es que Dios nos habla también a través de sueños y visiones. Son múltiples las formas o maneras en las que Dios nos habla, pero nosotros tenemos que amar la voz de Dios. Usted tiene que desear la voz de Dios. Usted tiene que tomar decisiones ahora mismo, diariamente, en diferentes áreas de su vida. Y muchas veces usted dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Actúo o no actúo? ¿Hablo? ¿Voy o no voy? Entonces, ¿cómo lo voy a descubrir? A través de la voz de Dios. Dios desea hablarle a sus hijos. No fue solamente lo que habló ayer. Dios quiere seguir hablando hoy a tu vida y a todo lo que tienes que llevar a cabo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es importante. Razones, quiero darte algunas razones por las cuales Dios nos habla a nosotros. Dale a compartir rápido este mensaje con todos tus amigos. Amigos, comienza a etiquetar amigos tuyos ahora mismo, ahí por el Facebook, para que se conecten y puedan recibir esta palabra. Todos los que me están viendo, dale rápido a compartir y comienza a etiquetar amigos tuyos para que se conecten. Esto es una palabra que no se predica en muchos lugares, que la gente no sabe oír la voz de Dios, ni sabe la importancia de la voz de Dios, porque el diablo ha trabajado en que usted no conozca la voz de Dios, en que usted no sepa discernirla y no pueda aplicarla en su vida. Recuérdate, nuestra efectividad está conectada a la voz de Dios. Necesito la voz de Dios desesperadamente. Ahora, algunas razones por las cuales Dios nos habla. Número 1, Dios desea hablarnos porque quiere darse a conocer continuamente. Es decir, que Dios quiere darse a conocer continuamente a nuestras vidas. Dios desea que podamos conocerle aún más todavía. Él quiere revelar su naturaleza a nuestras vidas. Quiere revelar su propósito a nuestras vidas. 2. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales Dios nos habla, profeta Oscar? Porque nos transforma a su imagen. Es decir, que mientras escuchamos la voz de Dios en nuestras vidas, vamos siendo cambiados y transformados. A usted no lo cambia la voz del noticiero. A usted no lo cambia la voz de un gobernante. A usted no lo cambia la voz de un presidente. A usted no lo cambia la voz de una institución humana. A usted lo que lo cambia es escuchar la voz de Dios. Por eso es que desesperadamente usted necesita la voz de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque cuando la voz de Dios viene a nosotros, trae cambio. La voz de Dios trae transformación a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el único que escudriña la mente y el corazón de los hombres. Y entonces, como Él sabe, en el área de tu vida que necesitas cambio, el área de tu vida que necesita transformación, quizás tu esposa no lo sabe, quizás tus hijos no lo saben, quizás tu pastor no lo sabe, quizás tu líder no lo sabe, pero Dios lo sabe todo de ti, Dios lo sabe todo de mí. Y por eso cuando anhelamos oír su voz, cuando amamos la voz de Dios, entonces Dios dice, me voy a revelar a tu vida, voy a traer mi voz para traer cambio y para traer transformación. Tienes problema en tu carácter, tienes problema en tu matrimonio, tienes problema en tu proceder, tienes problema en el actuar. Y quizá mucha gente no lo sabe, pero Dios lo sabe. La gente te puede estar aplaudiendo algo que posiblemente delante de Dios está mal. Por eso que cuando yo amo la voz de Dios y yo conozco la voz de Dios y yo entiendo la importancia de la voz de Dios, sé que cuando Dios me hable, me va a traer cambio, me va a traer transformación. En otras palabras, Dios te dirá lo que nadie te dice. Dios va a corregir lo que nadie ve. Lo que otro puede estar aplaudiendo de nosotros, como
como bueno, puede ser que a los ojos de Dios sea malo. Y entonces, ¿qué dirá Dios? Hijo, eso no está bien. Esa no es la manera correcta de tratar a tu esposa. Esa no es la manera correcta de tratar a tus hijos. Esa no es la manera correcta de actuar en tu trabajo. Nadie quizás se dio cuenta, pero Dios sí lo sabe. Por eso necesito la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ella produce cambio. Ella produce transformación sobrenatural en mi vida. ¿Por qué? Porque la voz de Dios siempre será verdad en ti y nunca mentira. Por eso necesito la voz de Dios más que nunca en mi vida. Tú tienes a veces a tu lado personas que te ven a ti fallar, que te ven a ti hacer algo incorrecto, pero no te lo dicen. Pero cuando tú ames la voz de Dios y desees conocer a Dios y desees la voz de Dios presente en tu vida, entonces Dios te dirá, esto está mal, esto está bien, no debiste hablar de esa manera, no debiste haber actuado así, porque Dios nunca te mentirá. La voz de Dios siempre te guiará ¿a qué? A toda verdad, y la voz de Dios siempre te llevará a ser libre. Por eso necesito la voz de Dios de carácter urgente, porque ella me trae transformación, cambio, restauración a mi vida. Muchos de ustedes necesitan un cambio, necesitan una transformación, necesitan una liberación, necesitan la paz de Dios. Nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Por eso Dios dice, si amas mi voz, entonces me revelaré a tu vida. Te daré mi voz y provocaré los cambios y la transformación que tanto tú necesitas. ¡Aleluya! Hay cosas con las cuales tú estás luchando que nadie sabe humanamente hablando, pero Dios lo sabe. Entonces la voz de Dios traerá, ¿qué cosa? Ese cambio y esa transformación que yo necesito. La voz de Dios. ¿Cuáles son otras de las razones, profeta Oscar, por las cuales es necesaria la voz de Dios en nuestras vidas? Porque Dios va a revelar sus planes, va a revelar sus propósitos y diseño para nuestras vidas. Escúcheme bien, usted puede leer las Escrituras y en las Escrituras te habla de forma general cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, pero en muchas cosas no te habla de una forma mucho más específica. Pero ¿dónde juega un rol importante la voz de Dios? En que Dios estará en esos detalles de nuestras vidas. Usted ahora mismo tiene planes, tiene proyectos, pero usted necesita saber si es la voluntad de Dios esos planes y esos proyectos. ¿Por qué? Porque una de las razones es la voz de Dios en mi vida, porque Dios me va a revelar sus planes. Escúchame bien, los planes de Dios son mejores que los tuyos y que los míos. Los diseños de Dios son mejores que los tuyos y que los míos. Las estrategias de Dios son mejores que las tuyas y que las mías. Muchas veces hemos querido resolver problemas espirituales con una mente natural. Muchas veces hemos querido resolver situaciones desde una perspectiva humana. ¿Con qué? Con métodos humanos, con filosofía humana. Cuando en realidad lo que nos ha faltado es la voz de Dios. Por eso necesito desesperadamente, ¿qué cosa? La voz de Dios para que me revele esos planes. Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? ¿Cuáles son tus proyectos para con mi vida? Muchos de nosotros tenemos una agenda quizás llena de planes y de proyectos personales. Pero ¿acaso le has preguntado a Dios cuáles son tus planes conmigo para con este día? ¿Cuáles son tus proyectos, Señor, para con mi matrimonio? ¿Cómo tú quieres que yo actúe en mi matrimonio hoy? ¿Cómo tú quieres que yo actúe con mis hijos? ¿Cómo tú quieres que yo actúe hoy en el propósito de Dios? ¿Cómo tú quieres que yo actúe en el ministerio? Necesito la voz de Dios porque Dios me quiere revelar sus planes, proyectos y propósitos con mi vida. No solamente de una forma general, sino aún de una forma específica. Ahora mismo usted puede estar enfrentando situaciones o necesidades y usted necesita una dirección de Dios y la voz de Dios viene también sobre ese momento específico que estás viviendo. Porque hay decisiones que tienes que tomar ministeriales, hay decisiones que tienes que tomar en el área de la finanza, hay decisiones que tienes que tomar en tu matrimonio, hay decisiones que tienes que tomar en tu negocio, hay decisiones que tienes que tomar en tu vida espiritual. ¿Y qué necesitas? No tu experiencia humana, la voz de Dios. Eso es lo que usted necesita. Eso es lo que yo necesito. La voz de Dios revelándome sus planes. Usted ahora mismo ha planificado para mañana lo que va a hacer. Pero si usted, a partir de esta noche, entiende la revelación de oír la voz de Dios, de cuáles son las razones por las cuales Dios nos habla, entonces, a pesar de que tú tengas una agenda
de lo que tú tienes planificado para hacer mañana, hoy tú comenzarás a decirle a Dios, revélame tus planes. Revélame tus proyectos para el día de mañana. Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Escúchame bien, el apóstol Pablo cuando tuvo el encuentro en camino a Damasco, la escritura dice que Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tremendo esto. Las primeras palabras de un encuentro sobrenatural con Jesús, Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, vengo a hacer tu voluntad. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo, dame tu voz, dame lo que está en tu corazón que tú quieres que yo haga. La mayoría de cristianos hoy no le pregunta a Dios qué Dios quiere que hagan. La mayoría de cristianos quieren que hoy Dios bendiga sus planes y sus proyectos personales, muchas veces egoístas, porque nadie le quiere preguntar a Dios hoy, Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus estrategias que tú quieres que yo lleve a cabo en este día? Que harán que tu nombre sea glorificado y exaltado. Que harán que tu reino sea expandido. Que hará que otros te conozcan. Necesitamos la voz de Dios hoy en día. Usted que me está viendo allí, Dios te está hablando a ti. ¿Desde cuándo no escuchas la voz de Dios para tu vida? Estás actuando mecánicamente, estás actuando bajo una rutina diaria, estás actuando más por la voz que escuchan una noticia que por lo que Dios quiere decirte a ti. Por eso es la frustración, por eso es el desánimo, por eso es la depresión en la iglesia, por eso es la falta de poder que tenemos, por eso es la falta de efectividad que tenemos, porque ya no se oye la voz de Dios. Ya la gente no ama la voz de Dios. La gente quiere que Dios le otorgue sus caprichos carnales y mundanales. Pero ¿quién le pregunta a Dios, revélame tus planes? Es tiempo de volvernos a Dios. Dale a compartir rápido esta palabra. Vamos, comparte con todo. Comienza a etiquetear amigos tuyos por Facebook ahora mismo. Necesitan esta palabra. Esta palabra no es casual. Esta palabra es direccional. Esta es una palabra que necesita la iglesia. Una palabra de cambio. Una palabra de transformación. Una palabra que te haga volver al corazón de Dios. Que te haga enamorarte de la voz de Dios. Que te haga amar la voz de Dios. Más que cualquier cosa en esta tierra. Aleluya. Yo necesito la voz de Dios más que nunca en este tiempo. Necesito la voz de Dios. Necesito la voz de Dios en este tiempo más que nunca, porque usted quiere emprender cosas, pero ¿quién le pregunta a Dios? Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están los pastores que hoy en día oyen la voz de Dios? No se da cuenta, muchos están actuando mecánicamente por una metodología humana, pero no hay voz de Dios en lo que hacen. Por eso no hay crecimiento, por eso no hay multiplicación, por eso no hay efectividad, por eso no hay salvación de las almas. ¿Por qué? Porque no hay voz de Dios. Se ha metido la voz de la carne, se ha metido la voz del engaño, y de eso voy a estar hablando. Esta es tu noche para ser cambiado y transformado. Esta es tu noche para tener un encuentro sobrenatural con la voz de Dios y para que salgas de este tiempo amando la voz de Dios, porque usted tiene la intención en su corazón de obedecer a Dios más que a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué otra razón, profeta Oscar? ¿Por qué necesito escuchar la voz de Dios? ¿Qué otra razón? Para proteger nuestras casas y nuestra familia. Esto es importantísimo hoy más que nunca. Porque cuando la voz de Dios viene también para proteger tu casa y tu familia. Usted no sabe que diariamente Satanás levanta diseños contra su vida. Diariamente Satanás está levantando oposición en contra de su vida y de la mía. Diariamente el enemigo está trazándose planes en contra de tu matrimonio, de tus hijos, de tu familia, de tu finanza. El enemigo no quiere que te vaya bien. El enemigo no quiere que tú prosperes. El enemigo no quiere que tú tengas una buena familia. El enemigo no quiere que tus hijos sean cristianos. El enemigo no quiere que las cosas te vayan bien. Por eso, una de las razones por las cuales Dios quiere hablarnos a nosotros es porque te está diciendo: quiero proteger tu casa y quiero proteger tu familia. ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, Jesús. Algo está pasando en este momento. La voz de Dios se está revelando a tu vida. Tú lo que necesitas es la voz de Dios
Dios en tu casa. Tú lo que necesitas es la voz de Dios en tu vida de carácter urgente, protegiendo tu casa, protegiendo tu familia, protegiendo tus bienes, protegiendo tu negocio, protegiendo a tus hijos, donde quiera que estén. Tú no puedes estar con tus hijos todos los días, tú no puedes estar con tu esposa todos los días, a cada minuto, a cada segundo, pero Dios sí, si aseguramos la voz de Dios en nuestra familia, tendremos la protección de Dios que viene a través de su voz. Por eso es que Dios desea revelarse a nosotros a través de su voz. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar el propósito de Dios con nuestra vida. La razón principal por la que estamos aquí en la tierra es para realizar el propósito de Dios con nuestra vida. No para querer competir con el impío, no para querer competir con otro, quién tiene más casa, quién tiene más carro, quién tiene más dinero. Dios no me salvó para eso. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para que tú compitas con el impío, quién tiene más dinero. Dios te salvó para que tú le sirvas en el propósito. Te rescató del alcohol, te rescató de la droga, te rescató de la prostitución, te rescató del pecado para que le sirvas, para que le adores, para que le honres, para que le glorifiques, para que tú desarrolles el propósito de Dios con nuestras vidas. No hay nada más importante en mi vida que el propósito de Dios. Aleluya, cotorraba. Indro shakatalaba kanamasoma. Siento el poder de Dios. Dios está hablando. Dios te está hablando. Licatroconomosa catalaba kama. Algo está pasando en tu vida. Noche de cambio, noche de transformación, noche de la voz de Dios en tu vida como nunca antes. Hay dos espíritus que van a tratar de hablarte diariamente. El Espíritu de Dios. Recuérdate que Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta, sino que Él tomaría, ¿qué cosa? Lo que Él oye del Padre y del Hijo, Él nos los iba a comunicar a nosotros. Y nos habría de decir lo que ha de venir. Pero también está el espíritu de engaño. El Espíritu de Dios cuando te habla es una voz presente. Es una voz que imparte gozo, es una voz que imparte fuerza, es una voz que imparte paz, es una voz que imparte fruto, es una voz que imparte ¿qué cosa? Fe, es una voz que imparte osadía, denuedo, fe a nuestras vidas. Esa es la voz del Espíritu Santo en nosotros diariamente. Por eso necesito oír la voz de Dios, porque es una voz en el presente. Es una voz que cuando viene a ti, cuando viene a mí, nos imparte gozo, nos imparte nueva fuerza, nos imparte nuevos ánimos, nos imparte fe cuando ya no la tenemos, nos imparte gozo cuando hemos perdido la fuerza, nos imparte ánimo cuando no queremos seguir. Esa es la voz de Dios presente. Pero también está el espíritu de engaño, que es una voz que estará tratando de hablarnos también a nosotros diariamente. Y esta voz siempre te habla del pasado. Es una voz que te habla de condenación, de carga. Es una voz que te habla de decepción, que te habla de desaliento, de incredulidad. Cuando sientas una voz en tu mente, en tu interior que te dice, no creas, no va a pasar, Dios no te puede bendecir por causa de tu pasado, esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del espíritu de engaño. Por eso necesito conocer la voz de Dios, porque mi victoria está conectada a oír la voz de Dios. La voz de Dios me va a llevar no a la tristeza, sino al arrepentimiento. Sí, hay una tristeza que es causada por nuestro pecado y Dios la usa para llevarnos al arrepentimiento. Pero hay una tristeza de la que habla la Escritura que produce muerte. Entonces es importante el que yo en los tiempos actuales que vivimos conozca la voz de Dios, las razones por las cuales Dios nos habla, cuáles son las voces que puedo estar escuchando y a cuál debo responder sí y a cuál debo responder no. El problema es que el ser humano está tan lleno de letras, está tan lleno de títulos, está tan lleno de tanto elogio humano que perdiste la noción de oír la voz de Dios y su importancia. Y ahora todo lo queremos resolver a través de sabiduría humana. Ahora todo lo queremos resolver a través de teorías. Ahora todo lo queremos resolver a través de psicología, de filosofía humana, a través del título que me gané en la universidad o a través de un título eclesiástico, cuando lo que necesitamos es la voz de Dios.
La gente se está secando en la iglesia. La gente se está enfriando en la iglesia. Hay tibieza en la iglesia. Hay pecado en la iglesia. Hay mundanalidad en la iglesia. Hay muchas cosas hoy en día en la iglesia en la actualidad porque hay una ausencia de la voz de Dios en el presente. Hay un llamado del Espíritu Santo a nosotros como hijos. Hoy más que nunca necesito la voz de Dios. Basta ya de tolerar el pecado en tu casa. Basta ya de tolerar el pecado en tu matrimonio. Basta ya de tolerar el pecado en tus hijos. Basta ya de tolerar el pecado en la iglesia. Basta ya tú como líder, como pastor, seguir jugando al cristianismo y a un liderazgo. Es tiempo de santificarte. Es tiempo de purificarte. Es tiempo de oír la voz de Dios. Es tiempo de llevar una palabra de confrontación, de cambio y de transformación a la iglesia hoy en día, para que la iglesia sea santificada, para que la iglesia sea purificada y la iglesia sea preparada para el encuentro con nuestro amado Jesucristo. ¡Aleluya! Es tiempo de levantar una iglesia poderosa que oye la voz de Dios en el presente. ¿Desde cuándo no oyes la voz de Dios? Hay un espíritu de engaño hoy influenciando a la iglesia en la actualidad como nunca antes. Como dijo Pablo, doctrinas de demonios. Hay una carnalidad dentro de la iglesia en el día de hoy como nunca antes. Es triste ver a cantantes cristianos que se están poniendo tatuajes hoy en día. Ese es el modelo que le están dando a los jóvenes de la iglesia hoy en día. Y muchos pastores le están riendo la gracia a estos cantantes cristianos porque tienen un don, pero que tristemente hoy lo están usando mal y se están tatuando el cuerpo. Hoy se ponen un tatuaje porque dicen que Dios no se mete en eso, que Dios está de acuerdo con los tatuajes. Y a través de eso están promoviendo, ¿qué cosa? Mundanalidades, pecado y dando una apertura abierta a los demonios. ¿Hasta cuándo? La ausencia de la voz de Dios en la iglesia ha hecho que el espíritu de engaño hoy en día esté engañando a muchos cristianos. Y recuerde que la Escritura dice que muchos aún serán engañados. Pastores que hoy se están tatuando también en el cuerpo. Esa y muchas otras cosas más. Ya en Brasil, en Alemania, en Francia y en otros países ya hay iglesias con transvestis que son pastores. Y ellos dicen que como ellos se aman, entonces Dios está de acuerdo en todo lo que es amor. No, Dios está de acuerdo en todo lo que es su amor. No el amor lascivo, no el amor ese de homosexualismo, de lesbianismo. Dios rechaza ese tipo de amor. Ama a la gente, pero no está de acuerdo con ese tipo de amor que ellos dicen. Entonces hoy en día hay pastores ya homosexuales, hay pastores que están casando ya homosexuales y lesbianas dentro de la iglesia. Amado, ¿dónde está la voz de Dios en esa iglesia? ¿Dónde está la voz de Dios en esos cantantes cristianos que hoy en día se están convirtiendo en homosexuales? Que hoy en día quieren vestirse y quieren hablar como los mundanos. Dicen ser cristianos, pero sus actitudes son contrarias a lo que la palabra de Dios establece. Pero ¿dónde está la voz de Dios a través de los pastores, de los profetas, de los líderes en esa iglesia que no corrigen y que no instruyen conforme a la palabra? Queremos que Dios bendiga a la congregación, queremos que Dios nos bendiga, pero queremos que Dios bendiga nuestra carnalidad y mundanalidad, y Dios nunca lo va a hacer. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Y cuando la voz de Dios está en un lugar, esa voz trae dirección, trae instrucción, trae bendición, pero también trae corrección. No puedes querer solamente de Dios los panes y los peces. También necesitas la corrección cuando haces algo que no está conforme a su palabra. Cuidado con tus caprichos mundanales. Dios no responde a caprichos mundanales. Dios responde a hijos que obedecen su palabra. Necesitamos la voz de Dios. Aleluya. Voz de Dios en la iglesia. Tenemos predicadores y pastores que lo que se aprenden los mensajes de memoria, pero no hay revelación cuando predican. La gente no siente convicción de pecado cuando se le predica. La gente se le está apañando su pecado y su mundanalidad porque los pastores tienen miedo que la gente se le vaya. ¿Dónde está la voz de Dios?
Necesitamos la voz de Dios hoy en día más que nunca. Dale a compartir rápido este tema, dale a compartir. Gente necesita escuchar esta palabra. Amigos tuyos necesitan escuchar esta palabra. Líderes, amigos tuyos necesitan escuchar esta palabra. Esta palabra no es ocasional, es una palabra del corazón de Dios. Es una palabra direccional. Vengo como un profeta hoy más que nunca a decirte que necesitas la voz de Dios en tu vida. Basta ya, necesita la voz de Dios en tu ministerio. Necesita la voz de Dios en tu finanza, en tu economía. Desesperadamente. Este mensaje no es popular en la iglesia hoy en día. No se predican estos tipos de mensajes. Lo que se te dice que todo está bien. No, no todo está bien. Hay cosas que están mal dentro de la iglesia porque la voz de Dios no está en la iglesia. Porque tenemos líderes que solamente han pensado en su bolsillo, que solamente han pensado en ser famosos, que solamente han pensado en sus deseos y se han olvidado de la voz de Dios. No han puesto la voz de Dios como lo primero en la iglesia. Y muchas veces quieren resolver problemas de la iglesia desde una perspectiva humana, con métodos humanos, con sabiduría humana, y eso no funciona. Las cosas del reino de Dios se funcionan a través de la voz de Dios. Quieren crecimiento, quieren multiplicación, quieren milagros, quieren sanidades, pero no tienen la voz de Dios para hacerlo. Porque todos lo quieren hacer a través de métodos humanos, de fuerza humana. Y el reino de Dios no camina con fuerza humana, sino que camina con la voz y el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Si usted se está congregando en una iglesia donde no hay voz de Dios, allí no habrá cambio, allí no habrá transformación, allí no habrá milagro, allí no habrá sanidad, allí no habrá productividad. Allí lo que hay un club de personas que se sientan y se llevan bien, pero no hay transformación porque no hay voz de Dios. Jesús no hizo nada, dice la Escritura. No hizo nada que no fuera la voluntad de su Padre. Primeramente escuchaba a su Padre y luego actuaba. ¡Aleluya! Nosotros necesitamos escuchar a Dios para luego actuar. Pero la mayoría de cristianos hoy en día actúan primero. Y lo último que quieren oír es lo que Dios quería decirle. Y después quieren culpar a Dios de su fracaso, quieren culpar a Dios de su matrimonio, quieren culpar a Dios de la mala economía que tienen, quieren culpar a Dios de muchas cosas que le están pasando. Dios no tiene culpa. ¿Oíste la voz de Dios? ¿Amaste la voz de Dios? ¿Deseaste la voz de Dios para esa decisión que debías tomar? Necesitamos volvernos a Dios en esta noche y decirle a Dios, dame tu voz nuevamente. Quiero tu voz, Señor. Quiero tu voz. Hay un espíritu de engaño muy fuerte dentro de la iglesia. Engañando a ministros que han usado el ministerio aún para enriquecerse de la gente. Es triste hoy ver a muchos ministros que han usado el ministerio para enriquecerse de la iglesia. Manipulan a la gente con el dinero para que la gente le dé dinero. ¿Qué es eso? Donde está la voz de Dios eso no puede ocurrir. Y no digo que somos perfectos, tenemos muchas cosas por cambiar, pero si tenemos la voz de Dios, tenemos el cambio y la transformación entonces. Aleluya, poderoso Dios. La voz de Dios para los ministros y los líderes hoy en día más que nunca. La necesitamos desesperadamente. Voz de Dios. Basta ya las voces de los hombres, voces humanas, terrenales, mundanales, que no producen cambio y transformación. Quiero la voz de Dios para mi casa. Quiero la voz de Dios para mi matrimonio. Quiero la voz de Dios para todas las áreas de mi vida. No quiero fracasar, no quiero fallar. Si tengo la voz de Dios, daré en el blanco. Serás productivo, serás fructífero. Todo lo que emprendas será prosperado. Aleluya. Dame tu voz, Señor. Amo la voz de Dios. Por las razones y las motivaciones correctas que he venido enseñándote en esta hora. Ministros, necesitas la voz de Dios. Pastor que me estás viendo, profeta que me estás viendo, apóstol que me estás viendo, evangelista que me estás viendo, hijo de Dios que me estás viendo. Necesitas la voz de Dios rápido, urgente, necesaria, presente, constante en tu vida. Hay una iglesia que está desfalleciendo. Hay una iglesia que se está debilitando. Hay una iglesia que no está marcando la diferencia, que se parece más al mundo. Dios mío, necesitamos tu voz. Necesito tu voz. No use los dones espirituales que Dios te dio para sacarle dinero a la gente. No use la gracia y el favor que Dios te dio para manipular a la gente. Usa lo que Dios te dio para ser un portador de su voz.
alguien que habla de parte de Dios, alguien que tuvo un encuentro con Dios, alguien que ama la voz de Dios y lo que habla es lo que Dios ya habló primeramente. Necesitamos la voz de Dios. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Número uno, porque no amamos su voz. Si usted no ama la voz de Dios, usted nunca va a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué muchos no escuchan la voz de Dios, profeta Oscar? Porque no cuidamos los pensamientos y los renovamos diariamente. Es importante que tu mente sea renovada diariamente. La Escritura habla de renovados en el espíritu de vuestra mente. La Escritura habla en Filipenses capítulo 4, verso 8, pensar en lo puro, en lo de buen nombre, en lo honesto, dice, en esto pensar. Alguien que renueva su mente y sus pensamientos diariamente es alguien que anhela escuchar la voz de Dios, porque cuando Dios te hable tú sabrás que es Dios que te está hablando. ¿Por qué muchos no escuchan la voz de Dios? Porque están en pecado. El que está en pecado le es imposible escuchar la voz de Dios. No puede discernir cuando Dios le está hablando, porque su pecado se ha convertido en una barrera entre él y Dios. Necesitas apartarte del pecado, dejar el pecado a un lado si quieres escuchar la voz de Dios, porque el pecado te inhabilita, te imposibilita de escuchar la voz de Dios. Necesitamos abandonar el pecado. No acaricies mal pecado. No dejes para mañana el mal hábito que tienes que dejar hoy. No dejes para mañana ese pecado que Dios te está diciendo. Abandona la murmuración, abandona la crítica, abandona ¿qué cosa? La pereza, abandona la apatía, abandona esos pensamientos de lascivia, de fornicación, de pornografía. Abandona el adulterio, la lascivia, abandona esa vida de doble ánimo que estás viviendo, esa vida de doble apariencia. El Señor dice, abandona eso si quieres escuchar mi voz. Hay que abandonar el pecado si queremos escuchar la voz de Dios, porque estamos hablando de un Dios santo. Aleluya, poderoso Dios. Y shakata la bacarabaso. Escucha bien, hay tres voces principales que van a tratar de hablarte. La voz del enemigo. Satanás siempre trae una voz de tormento, una voz de preocupación, una voz de incredulidad, una voz de que tú no puedes, una voz de que tú no calificas, una voz de que Dios no te ama. Esa es la voz de Satanás que tratará de hablarte diariamente a usted y a mí. Una voz que viene a entorpecer el propósito de Dios con tu vida. Una voz que te dice que no te mereces el perdón de Dios. Una voz que te dice que tú estás destinado a fracasar como fracasó tu familia. Esa es la voz del diablo que tratará de hablarte diariamente. Una voz que te dice que no hay perdón de pecados para ti. Una voz que te dice que tú te mereces la condenación y no la vida eterna. Una voz que te dice que tú no podrás cambiar ni ser transformado. Una voz que dice que siempre vivirás así. Esa es la voz de Satanás, una voz que atormenta, una voz que perturba. Tienes que aprender a conocer las voces que te están hablando. ¿Y quién es el que te está hablando? Porque Satanás viene a ministrar ese tipo de voz a nosotros, pero está la voz del mundo. El mundo siempre va a decir lo contrario a Dios. El mundo siempre se rige por las noticias. El mundo va a usar su voz. La voz del mundo es lo que se ve hoy en día. Y que hay una enfermedad, hay una pandemia, viene crisis, no podrás vivir. Esa es la voz del mundo diciéndote no hay oportunidad para ti, serás pobre toda tu vida. Tú eres también parte de lo que está pasando. La voz del mundo viene a entorpecer el propósito de Dios contigo. Y está la voz de la carne, de nuestra propia carne. Mientras estemos en este cuerpo tendremos una lucha y una batalla diaria. Recordemos que dijo el apóstol Pablo que hay una batalla entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Diariamente los deseos de la carne te están hablando a ti y a mí. Pero ¿dónde está la clave? En no obedecerles. Tienes que saber discernir cuando te está hablando la voz de la carne, cuando te dice no perdone, cuando te dice no ame, cuando te dice no adore, cuando te dice no ore, cuando te dice no ayune, cuando te dice no busque a Dios, cuando te dice no le preguntes a Dios lo que tienes que hacer. Esa es la voz de la carne. Centrada en las cosas de este mundo, centrada en las cosas de este sistema mundanal, para que tú obvies qué cosa, lo eterno, lo que durará para siempre, lo que te llevará ¿a dónde? Al cielo con nuestro Padre.
Hay que conocer la voz de Satanás cuando te habla, la voz de Dios cuando te habla a través del Espíritu Santo, la voz del mundo invitándote a pecar, invitándote a los placeres mundanales. Nadie te está viendo, embriágate, toma, mire esa muchacha, codíciala, quédate con ese dinero que nadie se dio cuenta. Ahí está la voz de la carne, ahí está la voz del mundo hablándote a ti, a mí diariamente, pero no lo obedezcas. No la obedezcas, porque los que piensan en las cosas de la carne, Pablo advirtió acerca de eso, segarán muerte, pero los que piensan en las cosas del Espíritu, segarán vida eterna, cosecharán vida eterna. No importa que la gente me juzgue, no importa que el mundano diga, y tú te crees más cristiano que todo el mundo, no importa que el mundano se ría y se burle de mí, mientras yo ande en las cosas del Espíritu y yo responda en obediencia a la voz de Dios, eso es lo más importante en mi vida, aunque para el mundo sea un fracaso, aunque para el mundo sea un fuera de moda, aunque para el mundo no sea como ellos, yo vine a ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo, quiero pensar como Cristo piensa, quiero hablar como Cristo habla y quiero actuar como Jesús actúa. Quiero la voz de Dios. ¿Cómo es la voz de Dios, profeta Oscar? Número 1, la voz de Dios es personal. Es decir, debes saber reconocerla. Tienes que aprender a reconocer la voz de Dios a tu vida, hablándote en lo personal. Dios te puede hablar de forma congregacional, Dios te puede hablar a través de una palabra profética de un hombre o una mujer de Dios, pero recuérdate, Dios te quiere hablar personalmente. La voz de Dios muchas veces puede ser tangible, pero en la mayoría de las veces es percibida. Es decir, tú sientes una voz interna que te habla, donde tú puedes entender y discernir que es Dios, porque lo que te está guiando a hacer es conforme a la voluntad de Dios, porque lo que te está guiando a hacer es la verdad de Dios establecida en su palabra. Es necesario eso. ¿Cómo es la voz de Dios? La voz de Dios en el presente y en el ahora. Dios quiere hablarte en este presente. Dios quiere hablarte en este ahora que estás viviendo, lo que tiene para ti, lo que Él quiere que tú hagas en todas las áreas de tu vida. Necesito la voz de Dios. Allí donde tú estás, dile: Padre, necesito la voz de Dios a través del Espíritu Santo en todas las áreas de mi vida. La voz de Dios está diseñada para usted. La voz de Dios siempre va conforme a su naturaleza y carácter. Dios nunca te dirá que peque. Dios nunca te dirá que mienta. Dios nunca te dirá que adultere. Dios nunca te dirá que hagas algo contrario a su palabra. ¿Por qué? Porque la voz de Dios va conforme a su naturaleza y carácter. Dios es santo en su naturaleza y Él te indicará hacer cosas santas. Por eso la Escritura dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, la necesaria para toda edificación. Esa es la palabra que Dios quiere que salga de tu boca. Colosenses 3:16 dice la Escritura: hablemos entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales. Esa es la palabra que Dios quiere que salga de nuestra boca, porque Dios es santo y Él quiere que nosotros también caminemos y vivamos en santidad. Su palabra dice: y el que es santo, santifíquese más todavía. Dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas que debemos ser santo, en otras palabras, en toda nuestra manera de vivir, de pensar y de actuar. ¡Aleluya! La voz de Dios es conforme a su naturaleza y a su carácter. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, te pedimos perdón. Quiero que allí donde estás ahora me acompañes en esta oración. Vamos a pedirle perdón a Dios porque muchos hemos ignorado su voz, no hemos amado su voz, no hemos reconocido su voz como lo más importante en nosotros. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón en esta hora, tus hijos de las naciones y yo. Perdónanos por no haber amado tu voz, por no haber anhelado escuchar tu voz por las motivaciones correctas, pero creemos que tu mirada está sobre nosotros y tu perdón también en esta hora. Y así te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que allí donde ellos están ahora, el fuego de tu presencia, el fuego del Espíritu Santo, sea sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Declaro hambre y sed en la vida de cada uno de ellos para oír la voz de Dios más que nunca.
nunca. Declaro que la voz de Dios pasa a ser lo primero en tu vida en el nombre de Jesús. Lo primero en tu matrimonio, lo primero en el ministerio, lo primero en tu negocio, lo primero en tu relación con tus hijos, lo primero, la voz de Dios. Señor, revela tu voz ahora. Habla a cada uno de tus hijos en las naciones de la tierra que nos están viendo ahora. En el nombre de Jesús, reciben esta noche. Reciben esta noche fuego del Espíritu Santo, fuego de sanidad en el nombre de Jesús. Allí donde estás, sé sanado, sé sanada. Toda enfermedad en los huesos desaparece. Estigmatismo, miopía, glaucoma, catarata en los ojos desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret ahora. Toda enfermedad en los huesos desaparece en el nombre de Jesús ahora mismo. Artrosis cervical, artritis, reuma, ahora mismo escoliosis, desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe tu sanidad, recibe tu milagro allí donde estás en el nombre de Jesús. Todo problema en las vías respiratorias, toda enfermedad en los pulmones, desaparece en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro, recibe tu milagro. Sé sanado allí donde estás. Sé sanado allí donde estás en el nombre de Jesús de Nazaret ahora. Todo cáncer, todo sida, fuera. Fuera espíritu de cáncer. Fuera espíritu de sida de los cuerpos. En el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad. Recibe tu milagro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda afectación en tu garganta. Sé sanada. Sé sanado. Nódulos en las tiroides. Desaparecen en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora. Recibe tu milagro allí donde estás. Fuego, fuego, fuego de sanidad. Fuego, fuego de sanidad sobre todo tu cuerpo. Recibe tu milagro en esta noche. Recibe tu milagro en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, todo problema en tu vientre, mujer, ahora mismo todo quiste, todo fibroma, todo tumor en tu vientre, desaparece en el nombre de Jesús, desaparece en el nombre de Jesús, desaparece en el nombre de Jesús. Recibe un milagro en tu vientre, toda infertilidad se va en el nombre de Jesús. Declaro tu vientre fértil, sanidad sobre tu vientre, sanidad sobre tu vientre, mujer. Declaro que tu vientre es fértil en el nombre de Jesús para que puedas tener los hijos que necesitas. Ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, recibe tu milagro ahora mismo. Todo problema de audición está desapareciendo en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad, toda sordera se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Toda afectación en los riñones, insuficiencia renal, cálculo en los riñones, quistes en los riñones, desaparecen en el nombre de Jesucristo ahora. Recibe tu milagro allí donde estás en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un milagro sobre tu vida, hay un milagro en el poder de la sangre y en el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo. Problemas circulatorios desaparecen en el nombre de Jesús. Problemas de cardiopatía, problemas del corazón desaparecen en el nombre de Jesús. Tu corazón es sanado, tu corazón es creado nuevo en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera todo espíritu de migraña, sinusitis y epilepsia de tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sé liberado, sé sanado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hay un milagro en tu vida ahora. Recibe tu sanidad. Recibe tu sanidad donde estás. Extiende tu mano ahí sobre el teléfono. Sé sanada sobre la pantalla. Sé sanada, sé sanada, sé sanado en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea el nombre de la enfermedad, úlcera, gastritis, cálculos en la vesícula, grasa en el hígado, fuera en el nombre de Jesús. 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 Sé sanada y sé sanado en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena, toda atadura, todo yugo de opresión en tu vida. En esta hora, en el nombre de Jesús, recibe liberación allí donde estás. Recibe liberación allí donde estás. Se rompe toda cadena, toda atadura, todo yugo de opresión, de miedo, de temor, de incredulidad. Fuera de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Fuera todo tormento, toda perturbación ahora mismo. Pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte. Fuera, fuera, fuera los demonios que han atado y oprimido tu vida por años. En el nombre de Jesús, espíritus de brujería, de hechicería, conjuros, fuera de tu cuerpo, fuera de tu casa, fuera de tu matrimonio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sé liberado, sé liberada en esta hora por el poder de la sangre. Y en el nombre de Jesús, cualquiera sea la enfermedad,
se va en el nombre de Jesús. Cualquiera sea la opresión, se va en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora. Estoy declarando en esta hora milagros financieros. Recibe milagros financieros en el nombre de Jesús. Dios irrumpe en tu economía. Declaro rompimiento financiero. Hoy se quebranta la miseria, se quebranta la deuda, se quebranta la pobreza en tu vida. En el nombre de Jesús, Dios bendice tu economía sobrenaturalmente. Recibe economía sobrenatural en el nombre de Jesús. Provisión financiera en el nombre de Jesús. Rompimiento en tu negocio, rompimiento en tu negocio. Declaro que tu negocio comienza a progresar, comienza a avanzar a nuevos niveles. Nuevos clientes vienen a tu negocio. Recibe en el nombre de Jesús todo lo que el Padre tiene para ti en tu negocio. En el nombre de Jesús, Dios abre la puerta para ese empleo que necesitas. Dios abre la puerta para esa firma, para ese documento, para esa aprobación. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro provisión de recursos sobre tu casa, sobre tu negocio y sobre todo proyecto que tienes en el nombre de Jesús. Dios abre las puertas ahora. Dios abre las puertas para ese proyecto. Toma los recursos, toma los recursos, toma los recursos. Recíbelo allí donde estás, recíbelo allí donde estás. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro provisión de alimentos sobre tu casa y sobre tu familia. Declaro ventanas abiertas, puertas abiertas ahora para los alimentos que necesitas para ti, para tu casa y para bendecir a otros en el nombre de Jesús de Nazaret. Sanidad sobre tu familia, sanidad sobre tus hijos, sanidad sobre tu esposa, restauración en la familia, restauración en el matrimonio. Ahora en el nombre de Jesús se restaura tu matrimonio. Cancelo todo diseño de divorcio, de adulterio, de pecado que ha venido contra tu matrimonio en el nombre de Jesús y declaro la paz de Dios en tu matrimonio, la bendición de Dios en tu matrimonio. Ahora en el nombre de Jesús recibe la bendición de Dios sobre tu matrimonio, un renovar de Dios en tu matrimonio, la voz de Dios en tu matrimonio, en tu economía, en tu vida y en todas las cosas. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro una semana sobrenatural en tu vida y en todo lo que tú emprendas. En el nombre de Jesús, una semana altamente productiva en todas las áreas de tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Recuerda, suscríbete a nuestro canal en YouTube, Evangelista Oscar Bertrán. Milagros, sanidades y liberaciones poderosas, enseñanzas que edificarán tu fe. Te bendigo y te amo desde Cuba, el evangelista y profeta Oscar Bertrán. Nos vemos pronto para seguir impartiendo una palabra y que esta palabra que has recibido compártela con otros para que puedan ser edificados y bendecidos. Dinos qué hizo Dios contigo. Da un like, dale a compartir ahora mismo este mensaje. Cuéntanos qué sentiste, qué experimentaste en este tiempo, en La Voz de la Sanidad, nuestro programa profético y de milagros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta noche sobrenatural. Amén y amén.